A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Ya estamos al cierre del año 2023 y hay mucha expectativa, pero también bastante incertidumbre. ¿Qué puede pasar en un año electoral en cuanto a la economía del país? Hay mucha expectativa también con el tema de la flexibilización de sanciones, a pesar de que cualquier cosa podría suceder. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a dos economistas que llevan el pulso de esa Venezuela en las calles, a Asdrúbal Oliveros y a Luis Oliveros, quienes son nuestros invitados el día de hoy en Perspectivas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gaby, por invitarnos. Gracias por la invitación. Quería comenzar contigo, Luis. Entender un poco si tú has visto en ese venezolano de a pie algún tipo de beneficio con esta flexibilización que prácticamente no se ha consolidado, pero el simple hecho de que exista esa posibilidad de mover el sector petrolero, de gas y de minería en Venezuela provoca algo en la población venezolana, independientemente de que el billete todavía no llegue al bolsillo de ellos. Sí, mira, ciertamente, como bien dijiste, no ha habido todavía, no ha llegado esa mejora de la flexibilización de sanciones a el venezolano de a pie. Entre otras cosas, porque bueno, todavía el flujo de caja de PDVSA no se ha visto mejorado de una manera importante. Todavía PDVSA no está vendiendo todo el crudo que debería poder vender, por lo menos en el mercado norteamericano. Sigue vendiendo crudo todavía crudo a descuento en Asia, pero uno esperaría que ya para el año que viene empiecen a haber mejoras significativas, por lo menos unas mejoras importantes en lo que es la situación del venezolano de a pie. Sí hemos visto, y bueno, que Asdrúbal puede tener mejores números, las ventas de dólares del Banco Central al sistema, al mercado cambiario, han sido unas ventas importantes, han sido unas ventas interesantes, con lo cual se ha mantenido a raya no solamente el tipo de cambio, sino también la inflación. Pero mira, si en líneas generales todavía no hemos visto los beneficios de esa flexibilización en lo que es el ciudadano de a pie. Sí, Asdrúbal, justamente Luis hablaba de ese tema del dinero como tal, porque una cosa es la producción petrolera, pero también está esa arista en esa flexibilización de sanciones de que ya institutos o el Banco Central de Venezuela puede participar abiertamente de esta actividad económica. Coméntanos un poco las cosas que debemos tomar en cuenta para que ese dinero finalmente pueda beneficiar a los venezolanos. Fíjate, Gaby, el elemento central de todo esto es justamente la flexibilización de las sanciones petroleras, porque el petróleo sigue constituyendo más del 90% de los ingresos de Venezuela, del Estado venezolano. El año que viene, en ese contexto, Venezuela puede recibir casi que el doble de sus ingresos proyectados. Estamos hablando de una cifra que puede acercarse a los 10.000 millones de dólares adicionales. Por un lado, por la eliminación del descuento. Recuerda que Venezuela vendía su petróleo con descuento, dada la dinámica de sanciones, y por otro, puede ocurrir un ligero incremento de producción. Esos dos factores en conjunto pueden sumar un mayor flujo de ingresos. Ese mayor flujo de ingresos va a provocar un aumento importante de gasto público. Nosotros estamos esperando o proyectando una expansión de 45%. Eso, bueno, tiene impacto en consumo y es el elemento que hace pensar que el año que viene vas a tener crecimiento por la vía de crecimiento del consumo, vía esta mejora en términos de producción petrolera. Es, digamos, el elemento más importante. Por el lado del Banco Central, si bien se le eliminó la sanción, donde prácticamente el Banco Central pueda tener capacidad para hacer transacciones internacionales, esta capacidad estaba disminuida por estas sanciones. Lo mismo para el Banco de Venezuela, que es el principal banco del país y que además es un banco público. Eso puede
puede tardar un poco más, eso ya implica negociaciones con Banco Internacional, con bancos corresponsales, es un proceso que es mucho más lento, que generalmente son sanciones bilaterales de banco a banco, que tienen otros elementos detrás que no es solamente la propia sanción y probablemente allí va a tardar un poco más de tiempo. Lo que sí es cierto es que esa mejora de ingreso le está dando al Banco Central más capacidad de intervenir en el mercado cambiario, de vender divisas, divisas que compra el sector privado y que permite que los niveles de devaluación estén controlados y sean mucho más bajos que los proyectados. Es un elemento importante porque la estabilidad del mercado cambiario es también estabilidad en precios. Tiene unos costos, creo yo, en términos de competitividad. Esa venta agresiva de divisas hace que la tasa de cambio venezolana esté sobrevaluada, que es un concepto que usamos los economistas para referirnos a una tasa de cambio que está por debajo de lo que es su valor de equilibrio. Eso impulsa las importaciones y eso pues también es un reto para la producción local, ¿no? Entonces tiene elementos positivos y negativos. Yo creo que al final tiene que haber unos cambios en la manera como el gobierno está tratando de frenar la inflación, pero creo que no va a haber mucha modificación en ese tipo de políticas y que el año que viene el gobierno va a continuar vendiendo divisas en forma importante para evitar que la inflación se dispare en un contexto donde va a haber más capacidad de gasto. Ahora bien, Ecoanalítica ha hecho algunas estimaciones de cómo va a cerrar el 2023 y cuál podría ser la proyección para el 2024. Primero te consulto a ti, Asdrúbal, por el tema de Ecoanalítica y después que Luis un poco nos dé otras estimaciones que se han venido dando de diferentes institutos, incluso Banca Internacional. Comienzo contigo, Asdrúbal. Sí, Ecoanalítica efectivamente modificó recientemente su previsión para el cierre de 2023 en vista de los resultados de los 3 primeros trimestres. Nosotros hacemos un monitoreo de la economía en general a través de un indicador propio de actividad y en ese caso pues hemos reducido nuestra estimación a una caída de 0.7% para todo el año. En líneas muy generales tuvimos un muy mal desempeño primer semestre y el segundo semestre lo estamos proyectando un tanto menor, con mejor desempeño, quiero decir. De hecho, el tercer trimestre nos da un crecimiento, pero esa mejora del segundo semestre no va a compensar la fuerte caída del primero y por eso tenemos un número ligeramente negativo para el 2023. Para el 2024 hemos elaborado 2 escenarios, un escenario de mantenimientos de las licencias por lo menos hasta diciembre de 2024 y en ese caso la economía puede crecer 9.7%, es el estimado de Ecoanalítica, y luego un estimado más conservador, que es que la licencia solo llega hasta abril y no se renueva, y en ese caso el crecimiento proyectado es de 4.4%. Entonces, para el año próximo, digamos que donde diferimos es en si vamos a crecer más o menos. Yo creo que la mayoría de la visión de los economistas, esperemos que va a decir Luis, es que el año próximo es un año de crecimiento. Luis, adelante, tus estimaciones y proyecciones. Mira, muy en la onda de lo que dijo Asdrúbal, nosotros esperamos, y desde hace tiempo estábamos pensando en una caída en el PIB en Venezuela. Estamos entre -1, entre 0 y -1, no le va a alcanzar para compensar lo que ocurrió en el primer semestre del año, semestre muy negativo. Para el año 2024, el tema de perspectivas cambia porque obviamente hay flexibilización y como bien explicó Asdrúbal, la flexibilización trae no solamente un incremento importante en los ingresos, sino que esto también te está en ingresos petroleros, sino que también te está generando un incremento en el consumo, tanto público como privado, ¿no? Crecimiento, mira, también como dice Asdrúbal, hay escenarios, ¿no? El escenario tal vez más optimista, el escenario donde vamos a tener flexibilización todo el año que viene, un crecimiento entre 10 y 12%, un escenario donde la flexibilización se frena en abril, más o menos en la onda de Asdrúbal, nosotros nos da 4%, porque la producción petrolera no va a poder aumentar en la forma en que lo haría con un año completo de flexibilización, y un escenario en el cual la flexibilización se frena comenzando el año por problemas políticos, por todo esto, donde Venezuela prácticamente no crecería en el año. Ojalá que para Venezuela y para los venezolanos viéramos que la flexibilización se mantiene por todo el año y que pudiéramos tener un crecimiento de 12% en el año 2024.
Vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso quiero analizar con ustedes ese tema de la inflación, profundizar un poco más en ese tema y en otras aristas que hay que tener en cuenta, incluso la llegada de extranjeros y de empresas venezolanas que pueden resurgir en esta nueva etapa de petróleo, de gas y de minería para Venezuela. Ya venimos con más de Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con más de su programa Perspectivas, conversando con los economistas Luis Oliveros y Asdrúbal Oliveros. Quería retomar la conversación contigo, Luis, entendiendo para ti esta flexibilización de sanciones, en qué se traduce para los venezolanos, para los empresarios y en general también para la geopolítica. Es necesario ese petróleo venezolano, pero el impacto no va a ser tan significativo, hay que esperar mucho más. ¿Cuál es tu análisis general de esta nueva política de Estados Unidos? Hay que entender que aunque Venezuela aumente su producción y a nosotros nos da el escenario, nuestro escenario base son unos 250 mil barriles más. Hay gente que habla de 350 hasta 400 mil barriles, más que pueden incrementar la producción en Venezuela. Hay que entender primero que no resuelve el problema petrolero en el mundo, ni tampoco el problema gasífero. Pero un barril adicional, o cada barril adicional que Venezuela pueda meter en el mercado, o cada molécula de gas que Venezuela pueda meter en el mercado, es un barril y una molécula menos de la cual preocuparse y de la cual haría más efecto o más presión en los precios, ¿no? Pero ciertamente Venezuela no va a ser la responsable de que se acaben los cuellos de botella en la oferta petrolera mundial, porque no tenemos esa capacidad como la llegamos a tener en años anteriores. Hoy Venezuela a duras penas puede llegar a finales del año que viene un millón 100 mil barriles. Venezuela llegó a estar por encima de los 3 millones hace 10 años aproximadamente. Entonces, ciertamente nuestra realidad es muy distinta. Hoy nuestra realidad es muy distinta a lo que teníamos en años anteriores. Pero para los venezolanos, esos 250 mil barriles, 200 mil, 250 mil barriles pueden representar una mejora importante. Pero adicionalmente, para la empresa privada, no tener la presión del overcompliance con este tema de las sanciones, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Poder hablar otra vez con proveedores, sentirse libre de hacer operaciones otra vez. Cuando Venezuela, todo lo que sonaba a Venezuela con el tema de sanciones era tóxico, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Que ahondaras un poco más, Luis, en ese tema de los proveedores, de las empresas incluso que se pueden crear. Hay varias crónicas que han hecho medios internacionales hablando de la llegada de esos extranjeros y cómo eso también podría traducirse en empleo, ¿no? Claro, porque recordemos que con sanciones las empresas privadas venezolanas tenían problemas para poder negociar con proveedores, para poder negociar sus productos en el exterior, tenían innumerables inconvenientes y el overcompliance financiero. Y en general nadie quería hacer operaciones con algo que sonara a Venezuela. Ahora sin sanciones la realidad cambia, las perspectivas cambian y cambian para bien. Aquí lo interesante, como tú dijiste, es que estas empresas pudieran generar más empleo, pudieran generar mayor crecimiento económico, y eso sin lugar a dudas es una buena noticia, no solamente para estas empresas, sino también para el venezolano, que puede ver un incremento en la oferta de trabajo. Y en general, Asdrúbal lo dijo, creo que ahí hay consenso, los ingresos petroleros pudieran incrementarse al doble, solamente con que Venezuela ya venda su petróleo a full price, no tenga que venderlo de descuento por el tema de sanciones, ya es una buena noticia para el flujo de cada divisa en el país. Entonces, mira, desde mi punto de vista, esta flexibilización de sanciones es una buena noticia para la economía venezolana, que con esto vamos a crecer a tasas sostenidas de 10, 15, 20% por los próximos años. Hay mucho por hacer todavía. Hay un tema institucional, hay muchas cosas por hacer que ameritan 2 y 3 programas más. Pero sin lugar a dudas, este tema de sanciones es una buena noticia para los venezolanos, para la economía venezolana y sobre todo para el año 2024. Asdrúbal, justamente quería explorar contigo ese tema del largo plazo, el mediano plazo. ¿Cuánto tiempo deben permanecer esta flexibilización de sanciones? Estamos hablando apenas de 6 meses, dejando de lado el tema político, hablando de la estimación económica. ¿Por cuánto tiempo tienen que alargarse estas licencias, que prácticamente es apertura total de estos 3 sectores, adicionalmente para que venga la inversión extranjera? Porque siempre va a estar supeditado a que, bueno, quizás la licencia la van a revertir, mejor no me expando demasiado, hablando de esa estimación de inversión y para que realmente haya un impacto en la economía venezolana. Fíjate, Gaby, Venezuela pues tuvo una
contracción económica muy significativa, la peor de su historia, una de las peores del mundo, dado para un país que no ha pasado por un conflicto bélico. Eso te lleva a que la necesidad de inversiones es elevada en todos los sectores, pero en el sector petrolero. Tú necesitas invertir por lo menos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares año para un programa sostenible de incremento de producción. Y eso tiene que darse desde la perspectiva del sector privado, desde la perspectiva de elementos de colaboración público-privado y obviamente también desde el propio Estado, que va a tener que acceder a financiamiento y a negociación con organismos multilaterales. Entonces, al final, eso pasa no solamente porque la licencia o la derogación de las sanciones se vuelva permanente, nadie va a invertir en un contexto donde en 6 meses el panorama puede cambiar, esto tiene que convertirse en un elemento permanente, pero también eso no es lo único, es condición necesaria pero no suficiente, porque también vas a necesitar un cambio en el marco institucional. Venezuela tiene que volver a un proceso de respeto de los derechos de propiedad, es extremadamente importante para atraer inversiones, tiene que buscar un marco confiable para los inversionistas de resolución de conflictos, es decir, cuando haya algún tipo de disparidad jurídica, tienen que haber instancias independientes para la resolución de esos conflictos. Necesitas además también incentivos que van de diferentes tipos, incentivos tributarios, incentivos fiscales, incentivos de inversión para hacer atractiva a esos capitales, así que es un proceso arduo donde el tema licencia es apenas una parte. Hay otros factores porque, insisto, nosotros necesitamos inversiones muy agresivas en diferentes sectores. Hemos hablado acá de petróleo, pero también hay que hacer inversiones en el tema eléctrico, hay que hacer inversiones en infraestructura. Venezuela tiene toda una estructura de puertos y aeropuertos que se ha quedado desfasada a los cambios en el comercio internacional y eso tiene que mejorarse. Hay que trabajar temas de infraestructura interna que también ha sufrido un deterioro y ni hablar de lo que son inversiones sociales como en el campo de la salud y de la educación. Entonces es una tarea pendiente donde, insisto, el tema sanciones es apenas una arista de unos elementos que son mucho más complejos y que llevan mucho tiempo. Yo sí te digo, hemos hecho muchas estimaciones en Ecoanalítica de cuánto puede tardar Venezuela en recuperar su potencial. Es un lapso que puede ir, dependiendo de los supuestos, entre 10 y 15 años, pero creo que hay consenso en la mayoría de los analistas que esto es un proceso complejo y lento. Es decir, no es algo de la noche a la mañana, es algo que va a llevar tiempo. ¿Cómo podría impactar esta política al tema de la inflación y al tema de los precios de la gasolina, incluso surtir esa gasolina de manera uniforme y constante para los venezolanos? No sé si uno u otro quisiera hablar de eso, inflación y gasolina. Bueno, yo hablo de inflación y Luis que hable de la gasolina, él es el experto en petróleo. Adelante, adelante. Mira, Dale, sobre dale. tema inflación, te diría que la inflación en Venezuela se ha desacelerado. Sigue siendo una inflación extremadamente alta, la peor del mundo en bolívares, pero en Venezuela también hay que entender que hay una realidad bimonetaria. Entonces, incluso tienes que trabajar en variaciones de precios en bolívares y variaciones de precios en dólares. En bolívares estamos hablando de una inflación que supera el 200%, que probablemente termine el año por debajo de este nivel, pero que sigue siendo un exabrupto, insisto. En dólares hemos tenido este año una variación que puede terminar cerrando en 14%, mucho más bajo de lo que cerró el año pasado, que estuvo en torno a 56%. Pero en ambos indicadores siguen siendo indicadores muy altos, siguen siendo indicadores que golpean el bolsillo de la gente, que impiden la capacidad de ahorro, que impiden además la capacidad de consumo en muchas familias, porque obviamente repercute directamente en la capacidad de compra. Así que eso debe corregirse. Sin embargo, no soy tan optimista de cara al próximo año, no estoy esperando un desbordamiento de la inflación, pero tampoco creo en una reducción muy fuerte porque el gobierno tiene todos los incentivos a gastar, es un año electoral, va a buscar la manera de tratar de reconectar con la gente, de evitar una mayor pérdida electoral, de intentar mover sus bases, para eso va a recurrir al gasto.
y ese gasto tiene incidencia en un país que ha perdido la confianza en su moneda, en el bolívar. Ese gasto tiene presión sobre los precios. Así que no es descabellado pensar en 2024 como un año donde vamos a ver pues aceleración de gasto, y eso puede también provocar leves incrementos en los precios. Insisto, no es que vamos a volver al ciclo hiperinflacionario, no es que necesariamente va a duplicarse la inflación, pero sí se va a mantener en 3 dígitos, va a estar alta, porque bueno, creo que el gobierno va a privilegiar el gasto sobre el control de la inflación. Luis, adelante sobre la gasolina. Mira, con el tema de la gasolina hay que entender lo que ha comentado tú. En el 2024 es un año electoral. Es muy difícil pensar que el gobierno vaya a hacer algún ajuste del precio de la gasolina. No es un gobierno que esté boyante en el tema de popularidad, y lanzarse un incremento de la gasolina creo que tampoco no lo va a ayudar con eso, ¿no? Va a tener un mejor flujo de caja, lo hemos comentado. Ciertamente el país necesita un incremento del precio de la gasolina, sin lugar a dudas. Necesita, por ejemplo, que se acabe el subsidio de la gasolina, que hay una parte de la demanda total de la gasolina que es comprada prácticamente gratis. Bueno, no es gratis porque la gente hace unas colas inmensas por mucho tiempo, pero pagan prácticamente nada. Pero, y también no sería descabellado pensar que el gobierno pueda lograr incrementar la oferta de gasolina este año. Creo que es algo estratégico para ellos de cara a la elección. Va a tener también posibilidad de comprar materia prima o componentes desde los Estados Unidos. Los que le estaban trayendo de Irán estaban trayendo, era bastante inestable. Entonces creo que tiene las condiciones igual, va a tener un poco más de dinero para invertir más en el sistema refinador, que todos sabemos que tiene innumerables problemas. Así que en líneas generales yo no esperaría ningún cambio en el tema del precio. Me sorprendería si el gobierno hace cambios en el precio de la gasolina en año electoral, más aún con la situación actual que tiene con la popularidad, pero sí creo, y es obvio pensar que vamos a ver un incremento en la oferta de la gasolina, pero no creo que se vaya a acabar el problema. El problema es muy serio, el problema es bastante complicado, y no se va a resolver en meses. Eso va a llevar tiempo poder otra vez levantar todo el sistema refinador de Venezuela. Luis, muy brevemente, ¿crees entonces que el abastecimiento podría ser mayor, esa oferta podría mejorar en 2024? También ellos buscando un Sí, venezolano que sí, sea creo más que viene la dinámico. mano. Sí, yo creo que va a haber más, debería haber mayor incremento en la oferta de gasolina, también de la mano no solamente de la flexibilización de sanciones, el incremento de la producción petrolera y del acceso que puede tener a mejoras para compra de componentes y materia prima para producir. Nos corresponde hacer una breve pausa, pero al regreso quería explorar con ustedes quizás la parte vivencial. ¿Qué le dicen a ustedes los empresarios, el venezolano común que no tiene una actividad económica que dependa de todas estas cosas? ¿Y cuáles entonces podrían ser los cambios que vamos a ver en este 2024? Ya venimos con más de Perspectivas. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos conversando con Asdrúbal Oliveros y Luis Oliveros, ambos economistas, midiéndole entonces el pulso a la economía del país y también entendiendo todos estos intereses geopolíticos, petroleros, que también se conjugan en esta nueva realidad que tiene Venezuela. En primer lugar, quería hablar de esa nueva realidad y volver a ese punto de la llamada normalidad. Yo creo que ya tenemos 3 o 4 años en esto y al final Venezuela no se arregló y no hay normalidad. Asdrúbal, ¿qué se puede esperar del 2024? ¿Se puede acercar un poquito más el venezolano a esa normalidad o realmente no podemos generar falsas expectativas? Mira, yo creo que más bien hay que tener expectativas realistas. Creo que el 2024 va a ser mejor que el 2023. Ahí hay bastante consenso entre los economistas. Ahora, pretender que en el 2024 los problemas estructurales que viene arrastrando la economía venezolana se van a resolver, no. Entonces tenemos que tener una visión realista. Aprovechemos un poco esa ventana de oportunidad que se abre
un poco más de crecimiento, más consumo, las familias probablemente van a tener un poco más de dinero, pero para que eso sea permanente en el tiempo y se traduzca en bienestar para la mayoría de los venezolanos, tú necesitas acometer reformas estructurales profundas. El Estado necesita reinstitucionalizarse, necesita resolver el problema de fondo de la inflación, reducir la inflación con un programa profundo antiinflacionario que lleve en el menor tiempo posible la inflación a un dígito. Lo que hemos hablado acá, necesitamos además un mecanismo o una estructura de atracción de inversión en diferentes sectores, destacando el tema petrolero. Tenemos que resolver el problema de los servicios públicos. Hay que resolver el tema de una banca pequeña que no tiene capacidad para prestar. Esos son temas urgentes, por mencionar unos pocos que me parecen relevantes, que no estamos resolviendo y que por supuesto marcan la dinámica más allá de 2024. Entonces, lamentablemente, si no vemos reformas profundas, lo que va a terminar ocurriendo es que puedes tener un buen año, pero a lo mejor puedes pasar a un año malo y parte de eso se pierde. ¿Qué es lo que ocurrió? Creo que el año 2022 es un buen ejemplo. A finales de 2021 la economía entró en un ciclo expansivo, eso se prolongó hasta 2022, algunos osados llegaron a hablar de un Venezuela se arregló y la gente sintió que, bueno, algunas condiciones habían cambiado, pero se desplomó, bueno, por diferentes variables y volvemos a un ciclo contractivo. Ahora probablemente vamos a entrar en un ciclo expansivo, pero insisto, si no se atacan los problemas estructurales, ese ciclo expansivo no es sostenible en el tiempo. Luis, ¿cómo ves tú este tema de la normalidad y la expectativa que tienen los venezolanos en año electoral? Mira, yo voy muy en la línea de lo que dice Asdrúbal. Vamos a ver una mejora, sin lugar a dudas. El tema de perspectivas cambia. La Venezuela con sanciones en el 2024 es una muy distinta a una Venezuela sin sanciones, por lo menos con flexibilización, ¿no? Más allá de que tal vez vuelvan en abril, ojalá que no sea así, pero hay que entender que los problemas económicos de Venezuela son muchos, los problemas sociales son muchos, los problemas de infraestructura. Ahorita tú no hablabas del tema de la gasolina, en un país normal no estamos hablando de estos problemas, tampoco estamos hablando del problema de que se vaya la luz, de que no haya agua. Otra cosa es que tiene el fenómeno del niño, que muy posiblemente vaya a hacer estrago en Venezuela con el tema de la sequía. Entonces, ciertamente en Venezuela hay muchísimos inconvenientes. Voy en la línea de don Asdrúbal, que habla de que las empresas y las personas tienen que aprovechar esta oportunidad, una oportunidad que venimos de años muy malos, una oportunidad en la cual las empresas tienen que ser productivas, competir, todas esas cosas que las empresas han estado haciendo en estos años, porque mira, son demasiadas las cosas que tiene esta economía por mejorar y este boom, este posible boom que vamos a ver en el 2024, no sabemos si es sostenible después de 2025, 2026, y por ejemplo en noviembre del 2024 en Estados Unidos gana Trump y las sanciones vuelven otra vez a Venezuela. Entonces, el llamado es a aprovechar las oportunidades, entender que en Venezuela hay mucho por hacer, pero que en este año, por ejemplo, vamos a ver un de consumo, las perspectivas son distintas. Entonces, oye, hay cosas por aprovechar y desafíos a los cuales enfrentar. Si ustedes fueran consultados como economistas venezolanos por parte del gobierno de Estados Unidos, que justamente está en esa disyuntiva, Maduro ha incumplido las promesas, dejo la flexibilización, impongo algunas sanciones, ¿qué le dirían al gobierno de Estados Unidos al día de hoy? ¿Qué se pierde y qué se gana con un movimiento que cambie lo que está en este momento? Comienzo contigo, Asdrúbal. Mira, yo creo que hay un cambio importante. Hay dos elementos que me gustaría destacar. El primero de ellos es que ahí estamos volviendo después de mucho tiempo a una negociación directa entre Estados Unidos y Venezuela. Ese es un primer punto importante que creo que es clave de aquí en adelante. De hecho, no conocemos o por lo menos no todos los términos de esos acuerdos o de esas negociaciones. Y el segundo elemento es que creo que la administración americana tiene que continuar con el cambio que ha provocado en el régimen de sanciones. Estás pasando unas sanciones donde te castigo porque no haces lo que yo te digo a una estructura pensada más en incentivos, donde efectivamente voy modificando estas sanciones en función de cómo avance la negociación. A mi juicio es una política mucho mejor esta, porque además permite ver avances que
pueden beneficiar a la gente, pero también yo siempre he sido crítico con la visión de desmontaje total de sanciones, sin entender que es parte pues de una dinámica política que tiene que darse. Por supuesto que reconozco los efectos negativos que tienen las sanciones sobre la dinámica económica venezolana, eso es innegable, pero creo que su desmontaje pasa también por un proceso de negociación que permita que Venezuela se reinstitucionalice y recupere parte de su vida democrática. Entonces, este cambio de castigo a incentivo me parece que es la política adecuada y que debería mantenerse en esa línea. Luis, ¿qué crees tú? Mira, yo siempre estuve en contra del tema de sanciones y esto lo hemos conversado Drubal y yo muchísimas veces, ¿no? La política del máximo, la máxima presión para lograr el cambio político no ha generado mejoras en ninguna parte del planeta. Y tenemos muchísimos precedentes al respecto. Podemos empezar por Cuba, Irán y podemos pasar 2 programas más hablando sobre esto. Concuerdo con Asdrúbal que el cambio de mentalidad de la administración norteamericana es positivo. Ellos mismos lo han dicho, pasamos de la máxima presión a un tema de colaboración, de conversar, de llegar a acuerdos. Creo que eso beneficia mucho más, no solamente a los venezolanos, sino beneficia mucho más el proceso de conversación, de negociación, de búsqueda de consenso, que al final creo que es mucho más realista poder llegar a alguna solución. Porque el volver a las sanciones como las teníamos, como fueron pensadas hace unos años atrás, como fueron aplicadas a Venezuela, no genera ningún cambio político y lo que hace es generar depresión, a empeorarle la calidad de vida a los venezolanos, que ya es suficiente, es lo que han sufrido, lo que hemos sufrido en términos de hiperinflación, de recesión, como para que también tengamos sanciones económicas por parte de varios países. Entonces, mira, yo celebro el cambio de actitud, creo que todavía hay mucho por hacer, celebro que estén hablando directamente del gobierno de Maduro y del gobierno de Biden, espero que ojalá el gobierno, si gana Trump, siga con esa tendencia o con esa línea en la negociación, y espero que todo esto nos lleve a un mejor escenario de bienestar a los venezolanos. Finalmente quería que ustedes le hablaran a los venezolanos. Si un venezolano se les parara y tú como economista, ¿qué me recomiendas? ¿Qué esperas? ¿Qué debo hacer? Incluso si tienen algún tipo de vivencia, ¿qué le dirían a los venezolanos que están tan desorientados y hay tantas opiniones por ahí y todo el mundo habla de geopolítica y al final lo que necesita es resolver sus necesidades básicas? Comienzo contigo, Luis. Eso nos pasa todos los días y eso lo hemos conversado Asdrúbal y yo. ¿No? Nosotros estamos en una fiesta, estamos en una cola en la farmacia, estamos en cualquier sitio y la gente se nos acerca a preguntarnos qué va a pasar o qué me aconseja, ese tipo de cosas. Mira, lo que hay que decirle a la gente, por lo menos en mi caso, yo siempre digo a la gente, primero entiende que estamos en Venezuela, que aunque no haya sanciones, la crisis va a continuar, la inflación va a ser alta, la variación de la tasa de cambio va a seguir. Lo que uno les dice es, mira, sé productivo, sé competitivo, trata de tener 2 o 3 ingresos, piensa en este momento, en esta oportunidad, en qué te beneficia, en qué te puede beneficiar. Ya uno no les habla de ahorrar en bolívares porque ya sabe que no puede ahorrar en bolívares y que también los dólares pierden valor, pero por lo menos pierden menos valor en el tiempo que los bolívares. Lo que uno le dice a la gente es, ya uno hasta le da vergüenza, porque uno le, mira, siga aguantando, búscate otro trabajo, búscate una segunda entrada, un segundo ingreso. Piensa bien el tema de las tarjetas de crédito, pero es que las tarjetas de crédito en Venezuela, la mayoría tienen límites tan bajos que ya tampoco le puede decir que jueguen con eso. Yo creo que los venezolanos, si hay una población que ha aprendido a manejarse en estos temas de economía, es la venezolana, porque ha tenido demasiados problemas. Tiene un PhD en el tema de manejo de precios, en el tema de buscar los mejores precios, de buscar ingresos. Lo que le diría a la gente es, mira, sigue sobreviviendo, sigue haciendo las cosas como de la mejor forma, cuida los gastos y aprovecha esta oportunidad porque no sabemos para el 2025 o si todo 2024 la vamos a seguir. Asdrúbal, ¿qué me dices como venezolana? Mira, yo te daría pues una recomendación muy estoica, aunque yo no soy seguidor de la escuela de los estoicos, pero sí creo que hay algunos elementos que son relevantes. Hay que trabajar en aquellas cosas que puedes controlar. Hay una cantidad de elementos externos a la gente y a las empresas que no están del todo en tu control, pero lo que sí tú eres responsable es de tus procesos, de tus empleados, de tus ventas, de las cosas que están, digamos, cerca de ti. Lo mismo pasa con una familia, una persona. Lo que tú puedes controlar, tu capacidad de generar ingresos, tu capacidad de gasto, tu manera de trabajar, es allí donde tienes que poner la mirada. Para mucha gente el contexto es difícil,
y probablemente el cambio tarde más de lo que estamos conversando acá, porque los procesos de cada uno son mucho más complejos, pero creo que sí es muy importante seguir manteniendo en pie de lucha, aprovechando esas pequeñas ventanas de oportunidades que se abren para la gente y para las empresas, porque al final una empresa de pie, un emprendimiento de pie, un emprendedor trabajando, incluso un informal o un trabajador por cuenta propia, es alguien que gana en independencia, es alguien que desde esa perspectiva gana en libertad, y yo creo que eso es un elemento central para el país. Así que hay que seguir luchando, aprovechando estas ventanas que se abren y esperando pues que el año 2024 termine con mejores perspectivas. Muchísimas gracias a ambos por todas estas conclusiones. Gracias a ustedes, saludos. Bueno, gracias. Hasta luego. Asdrúbal Oliveros y Luis Oliveros, economistas venezolanos, aquí en Perspectivas.